Hoy nos toca el capítulo número 1 del libro de los Salmos. El capítulo número 1 del libro de los Salmos. Padre amado, Dios Todopoderoso, leemos tu preciosa palabra en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Dice, tiene por título El justo y los pecadores. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejos de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como un árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Gloria a Dios y bendita sea su palabra. Volvamos al inicio. El justo y los pecadores. Fíjense que el título hace una distinción. El título separa de una vez lo que es al justo de los pecadores. Una persona justa es una persona que ha creído en Cristo, que ha seguido a Cristo, que hace la voluntad de Dios. Y Dios lo ha declarado justo delante de él. Y vemos que una persona pecadora es una persona que ha decidido hacer lo malo. Que ha decidido hacer lo malo, lo contrario a lo que dice la palabra. No es lo mismo que nosotros digamos, una persona que de repente falló, cometió un pecado, falló, pero la persona se arrepiente, se pone a cuentas con Dios, se aparta y sigue adelante. No es lo mismo eso a una persona que está en pecado, practica el pecado, está consciente del pecado, pero no quiere arrepentirse ni quiere y mucho menos apartarse. O sea, está allí practicando continuamente el mal y estando consciente que es peor todavía. Entonces vemos que la persona pecadora es una persona que vive, es un hábito, ya tiene el pecado como un hábito. No es una persona que pecó, que cayó de repente. La Biblia dice que, por ejemplo, 7 veces cae el justo, pero 7 veces Jehová lo levanta. O sea, una persona puede caer, puede cometer un error, de repente dejó de orar, se apartó un poco, se enfrió, pero es una persona que ama a Dios, Dios lo vuelve a levantar. Pero la persona que está consciente, que está en pecado, no quiere arrepentirse, no deja el pecado y está ya como un hábito practicando el pecado. Entonces vemos que está la persona que es justa y el pecador. Dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Fíjense que habla que es bienaventurado, o sea, feliz. 3 veces felices, vamos a decir así. Aquí habla el varón, pero no es literal en el sentido de que solamente hay el varón, el hombre, no. Cuando habla de varón, habla del hombre y la mujer, o sea, en sí es el humano. Porque la mujer también se aplica a esto. No podemos dejar a la mujer separada. Ay, porque aquí dice el varón, no. Esto es tanto para la mujer, o sea, para el ser humano en general. Para el varón, tanto como para el varón o para la hembra. Entonces dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejos de malos. Fíjense que hoy en día muchos dan consejos, los amigos dan consejos, la familia dan consejos, el vecino da consejos,
allá el amigo de la universidad, de la escuela da consejos. Mucha gente da consejos. Pero si uno es cristiano, si uno es un hijo, una hija de Dios, uno tiene que entender y saber que todo consejo debe estar alineado a la palabra. Por eso es que uno no puede recibir un consejo a cualquiera. O sea, uno no puede recibir un consejo de cualquier persona. Uno tiene que tener cuidado con eso. Porque aún el enemigo puede usar a alguien para dar un mal consejo. Cualquiera puede llegar en sí a dar un consejo indebido, vamos a decir así. Pero usted como hijo o hija de Dios, usted tiene que chequear y velar que todo lo que usted le estén diciendo tiene que estar alineado a la palabra. Eso es responsabilidad de usted. Porque el enemigo puede venir a tentarle, a intentar que usted haga cosas que están fuera de la palabra, fuera de la voluntad de Dios. Pero usted tiene la responsabilidad. Por eso que la Biblia dice, mi pueblo peca o perece porque le falta conocimiento, de chequear cada información que le estén dando y decir, no, esto no es de Dios. O sí, mira, esto sí, la palabra de Dios dice esto. Usted le es responsable de usted. Entonces dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malo. O sea que usted puede venirle a dar cualquier tipo de consejo antibíblico que ofende a Dios, pero usted tuvo esa sabiduría, ese entendimiento de usted chequear ese consejo y decir, no, esto está mal, esto no es un consejo bíblico, esto no es un consejo que le agrada a Dios, esto no está alineado a la palabra, la Biblia dice esto, pero la persona me está diciendo aquello. Usted tiene que evaluar ese consejo. Cualquier hijo o hija de Dios que tenga un poquito de sabiduría, entendimiento, sabe que tiene que chequear ese consejo. Porque nosotros no podemos dejarnos llevar por cualquier consejo que cualquiera nos venga a dar. Porque ahí sí estamos mal. Ahí sí está mal. Porque si le dan un mal consejo, entonces viene la persona y hace lo que le dijo fulanito. Y hay muchas veces, no, fulanito ni es cristiano, ni conoce la palabra. ¿Qué consejo va a dar? Consejo del mundo. Entonces tenemos que tener cuidado con eso. Porque se ha visto muchos casos donde las personas, hijos o hijas de Dios, toman cualquier tipo de consejo y eso no puede ser. Entonces el Señor dice que somos bienaventurados. Bienaventurado el que no anduvo en consejo de malo. Usted tiene que evaluar cada consejo que usted le den. Usted no puede hacer todo lo que le digan, porque usted tiene que velar, tiene que chequear de que eso que le están diciendo a usted, ese consejo que le están dando, tiene que estar alineado a la palabra. Eso es responsabilidad de usted. Ahora, si usted cae, que fulanita le dio este consejo, y eso no es lo que enseña la Biblia, y usted lo hace, fulanita no tuvo la culpa, fue usted. Usted, porque por no estudiar la palabra. Usted primero por no buscar dirección de Dios, por no ponerse a orar. Antes de usted ejecutar algún consejo que le den. O si no estuvo seguro, no conoce bien la palabra. Si usted no estuvo seguro de ese consejo, duda de lo que le dijeron, busca a otra persona, su pastor, un líder, un anciano, una persona madura, espiritual, de su congregación, y usted pregúntele, plantéele la situación. Y de seguro esa persona líder, que es madura, espiritual, le va a aconsejar conforme a la palabra, o el pastor le va a aconsejar conforme a la palabra a los pastores. Y ahí le van a decir, mire, la palabra de Dios dice esto y aquello. Y en esta situación, bueno, esto es lo que nos enseña la palabra del Señor. Ya usted verá. Pero ya usted sabe las cosas conforme a la voluntad de Dios, a la palabra. Y ya ahí usted ni es engañado, ni usted va a caer en error, ni va a cometer algo que al Señor vaya a ofender al Señor. Fíjense que hay las maneras de resolver. Ay, le vienen con un mal consejo. No, usted no va a tomar directamente ese consejo si no está segura. Si usted no conoce la palabra del Señor, no sabe lo que dice, entonces vaya, porque me imagino que se está congregando, vaya a sus pastores, a los ancianos, a algún líder espiritual de la iglesia y plantee lo que está sucediendo y ahí le van a hablar conforme a la Biblia, conforme a lo que está escrito. Y allí usted va a quedar clara. Pero no podemos ir a buena primera porque me viene y da un consejo. Si hace esto y aquello, uno tiene que evaluar ese consejo. Si está conforme a la Biblia, si la persona me está explicando cómo dice la Biblia,
o me está diciendo así, ese consejo que da así como cuando estábamos en el mundo, que es lo contrario a como Dios establece y manda. Entonces dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejos de malos. Y aquí dice consejos de malos, pero hay gente que de repente no la vamos a catalogar como mala o malo, pero también dan mal consejo por no conocer las escrituras, porque no tienen conocimiento de las escrituras. Entonces el consejo que dan es así, el consejo de cuando uno estaba en el mundo. Pero después que uno entiende, ya ahora uno entiende y uno sabe que todo tiene que estar alineado con la palabra. Entonces dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejos de malos. O sea, no hicimos, la persona no hizo, ese hijo de Dios no hizo los consejos de los malvados o los malos, o el consejo de alguien que no conoce la palabra, sino que hizo lo correcto. Porque esa es otra cosa, muchas veces de repente la persona no conoce la palabra, pero uno sabe cuando algo está mal y cuando está mal. Entonces esa persona que no se dejó llevar de los malos consejos, dice la Biblia que es bienaventurada. Dice, ni estuvo en camino de pecadores. Está el camino de Dios, que es el camino del justo, del que sigue a Cristo, del que obedece a Cristo, del que hace la cosa como a Dios le agrada. Y está el camino de los pecadores. El pecador es el que está ahí activo, pecando, haciendo lo contrario, lo desagradable a Dios. Entonces dice que es bienaventurado el que no está, vamos a decir está, el que no estuvo, el que no está en caminos de pecadores, que no está haciendo lo malo, que no está haciendo lo malo, que no está robando, que no está diciendo mentiras, que no está engañando a su prójimo, a su hermano, el que no está maltratando, el que no se aprovecha de las personas que trabajan para él, el que no roba, el que no estafa. Ese es el camino de los pecadores. El que no está en adulterio, en fornicación. Dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejos de malos, ni estuvo en camino de pecadores. O sea, que no estuvo haciendo lo malo, pecado. O sea, todos sabemos cuando algo es pecado. Pecado es cuando estamos en desobediencia a Dios. Cuando sabemos, estamos conscientes que estamos haciendo lo malo delante de Dios, pero ahí estamos pecando. Dice, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Una persona que escarnece es una persona que se burla de Dios, que se burla de las cosas de Dios, que se burla de las cosas espirituales. Entonces, dice, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Esa es como la persona cuando está criticando, murmurando. De repente usted está con un vecino y ese vecino se la pasa criticando, murmurando, señalando. Y usted sabe que eso es pecado. Ah, pero usted dice, ay no, es el vecino, pero yo no dije nada, me quedé calladito. Pues esa persona que está ahí, que se quedó calladito, pero escuchó todo, está también participando. Y eso es pecado. Aunque no hablé, participé. Porque ¿cuál era mi deber? Pude haber hecho dos cosas. Reprender al vecino, decirle, no, mira, no vamos a estar hablando ni criticando a nadie porque eso no le agrada a Dios. A mí no me gusta eso. Vamos a dejar eso así, vamos a hablar de otra cosa. O simplemente, si la persona no quiere cambiar, no quiere dejar de criticar, murmurar, usted simplemente váyase de ahí, vaya. Quítese de allí. Pero si usted se queda allí y usted escucha todo, usted está participando. Entonces dice, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Y vimos que el escarnecedor es el burlón, el que se burla de la cosa de Dios, el que se burla de la palabra del Señor, el que se burla de cualquier cosa espiritual, de las lenguas, el que se burla del que cualquier cosa que es de cosas de Dios, del reino de Dios. Entonces hay gente que son burlonas, son escarnecedores, y de repente está ahí una persona cristiana metida y no se va, sino que escucha y está ahí participando, porque aunque no diga nada, está participando. Y hay muchos peor que participan y se burlan. Por eso es que tenemos que tener mucho cuidado. Tenemos que tener mucho cuidado porque muchas veces el cristiano se burla, hace chistes burlones de las cosas espirituales de Dios,
Y eso es pecado, porque no se está burlando, se están burlando del Espíritu Santo de Dios. De repente pasa una situación y la persona empieza a criticar, empiezan a hablar mal del asunto, diciendo de que eso no es de Dios. ¿Y usted qué sabe? Imagínense que eso es de Dios. Están ofendiendo al Espíritu Santo. Entonces hay que tener cuidado. Hay personas que se burlan de la Biblia, hay personas que se burlan de eso. Entonces la persona que está allí participa, así no habla, está participando. Entonces dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejos de malo. No se dejó llevar del mal consejo. No se dejó llevar de lo que la gente le aconsejaba. Porque la persona sabia verifica con la palabra si el consejo está bien o mal, y si no se conoce la palabra, va y busca allá con sus líderes, con los pastores, consejo allá, con las personas espirituales maduras. Entonces no se dejó llevar lo malo. Dice, bienaventurado, 3 veces felices, el varón que no anduvo en consejos de malos, ni estuvo en camino de pecadores. O sea que se apartó del mal. Dice la Biblia que el sabio ve el mal y se aparta. El sabio. Pero el necio, ahí persiste y ahí cae en el mal. Pero el sabio ve el mal y se aparta. O sea que no anda por ese camino de pecadores, el sabio. Dice, ni en silla de escarnecedores ni ha sentado. O sea que el sabio, el justo, vamos a decir el justo, porque aquí estamos hablando del justo también, justo, sabio. Pero el justo no se sienta en silla de escarnecedores. Sabe que esas cosas no le agradan a Dios. Sabe que eso no es lo correcto. Entonces, que comienza ahí a escuchar que están hablando mal, que están escarneciendo, se va, se aparta, porque sabe que no puede contaminarse, no puede participar de ese pecado. Ni él puede estarse hablando mal, ni él puede estar escuchando esas cosas porque peca por estar allí. Dice el 2, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Fíjense, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, bienaventurado, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y noche. ¿Cuál es la ley de Jehová? Su palabra, la Biblia. Esa es la ley, su palabra, la Biblia, la palabra de Dios. Eso es, vamos a decir, la ley. Acuérdense que la ley no estaba toda la Biblia, acuérdense. Pero nosotros sabemos que la ley ahora, o sea, es toda la Biblia completa. Desde Génesis a Apocalipsis. Entonces, dice, sino que en la ley de Jehová está su delicia, se deleita en esa ley. El leer, remeditarla. Y dice, y en su ley medita de día y de noche. Por eso que es aconsejable, en la mañanita, cuando usted busque de Dios, la presencia de Dios, usted medita en la palabra, lee su palabra, medita en ella, y también antes de acostarse, medita en la palabra del Señor. Dice, y en su ley medita de día y de noche. Dice, será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Fíjense que esto es una promesa, y una promesa hermosísima de parte de Dios. Dice, será como árbol plantado, un árbol plantado, fíjense, junto a corrientes de agua. Cuando un árbol está allí, que es plantado a la corriente de agua, ese árbol siempre está hermoso. ¿Por qué? Porque se está alimentando de esas aguas constantemente. Y va a dar su fruto en su tiempo. Y dice que su hoja no cae. No se seca, siempre está allí porque tiene allí alimentándose del agua todo el tiempo. Y su hoja no cae y todo lo que hace prosperará. Todo. Dice, no dice algunas cosas, no dice el 50%. Dice, y todo lo que hace prosperará. Hermosísimo esta promesa. Pero para que esta promesa se cumpla, tenemos que verificar de que lo que dice arriba lo cumplamos. Hay que verificar que la persona no estuvo, ese hijo, esa hija de Dios, no esté en consejo de malos, que no esté en camino de pecadores, haciendo algo que Dios le desagrada, que esté en pecado, que no esté en fornicación, que no esté en adulterio, que no esté haciendo cosas que a Dios le desagrada.
que no esté sentado en silla de escarnecedores, sino que, al contrario de todo eso, es una persona que se enfoca y se deleita en estudiar la palabra de Dios, sino que en la ley de Jehová está su delicia allí. Le encanta, mira, se deleita y leyendo la palabra, meditando en la palabra, estudiando la palabra. Y en su ley medita de día y de noche. Si hace esto, ¿verdad? La persona, si hace eso, la persona no anda en consejo de malo, todo lo que él hace, toma decisión, es alineado a la palabra. No estuvo en camino de pecadores, no estuvo haciendo lo malo, sino que se apartaba del mal. Ni tampoco estuvo involucrado con burladores de las cosas espirituales, lo de Dios. Si no está metido en nada de eso, y sino que está metido en la palabra, haciendo lo que a Dios le agrada, en lo correcto, estudiando la Biblia, meditando en ella día y de noche, eso va a traer como resultado, porque eso es ser obediente, eso es andar alineado a la palabra, andar en obediencia, en integridad, en santidad. Cuando está así la persona, dice, será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae y todo lo que hace prosperará. Estamos viendo. Y muchas veces la persona se pone puro a declarar palabra, hablar palabra, declarar palabra. Sí, es bueno hablarla y es bueno declararla. Pero para que esa persona que está hablando y declarando la palabra, esa palabra se haga realidad, se cumpla, tiene que cerciorarse de que esté bien en todas las cosas que aquí menciono. Si la persona es apartada del mal, no se deja llevar de consejos que son antibíblicos, no está metida allí en pecados, no se mete o se involucra con personas que se burlan de Dios, de la palabra de Dios, sino que la persona está enfocada en la Biblia, se deleita estudiando la palabra del Señor, medita en ella. Entonces, si es así, dice que será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace, dice, prosperará todo. Están viendo, ¿no? Que las cosas no son como muchas veces la pintan. Ay, Señor, que tu palabra, y declaran palabra. Dice, versículo 5, por tanto, perdón, por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Por eso que hay un versículo que dice que ningún arma forjada en contra nuestra prospera, y Dios condenará toda lengua que se levanta en contra nuestra en juicio. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio. O sea que serán condenados cuando llegue el juicio, los pecadores. No van a tener lugar entre los justos. Eso es lo que está diciendo. Dice, porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. O sea que Dios nos conoce, Dios conoce a cada quien. Dios cuida el camino de los justos, Dios cuida al justo, Dios conoce los corazones, Dios sabe en qué anda usted, cómo es su vida, si está alineada o no, Dios lo sabe todo. Pero sabemos que el camino de los malos, a la final es el camino de muerte, camino de destrucción. El que anda haciendo lo malo y no se quiere arrepentir, no se quiere apartar de ello, a la final, Dios tiene misericordia, claro que sí. Uno ora por todas esas personas, clama por esas personas, y claro que Dios extiende su misericordia, puede hasta darle más tiempo de vida si es posible, porque dice que Él no quiere que ninguno se pierda, sino que todos vengan al arrepentimiento. Dios da mucha oportunidad a la humanidad, a las personas, para que las personas se arrepientan, se alineen delante de Dios, lo busquen. Claro que Dios da oportunidad, porque las bendiciones de la cruz es para toda la humanidad. Todo lo que es las bendiciones que Dios da a través de la cruz
a través de recibirlo a Él, es para toda la humanidad. Pero para todo aquel que quiere aceptar al Señor Jesucristo, que cree en Él y lo quiere aceptar. Ahí viene como un paquete. Viene el Señor Jesucristo y todas sus bendiciones. Pero el que no quiere nada con el Señor, el que no quiere a Dios, no quiere. No puede gozar de las bendiciones de Dios. Y sin embargo, claro que goza de la misericordia. Por las oraciones de los santos, de los familiares. Cuando hablo de los santos, hablo de los hijos de Dios. Y Dios, pues muchas veces en su misericordia se manifiesta allí. Entonces vemos que Él cuida del justo. Él cuida de los que le buscan, los que están haciendo su voluntad. Amén. Padre amado, te damos gracias. Gracias porque tú eres bueno, porque para siempre es tu misericordia. Te damos gracias, Padre, por tu palabra que es fiel, justa y verdadera. En el nombre del Señor Jesucristo te pedimos que esta tu palabra produzca fruto en cada uno de nosotros, a ciento por uno, Padre. Te pedimos que seas tú sellando, Señor, esta preciosa palabra en nuestras vidas, en nuestros corazones, con tu preciosa sangre y con el Espíritu Santo de Dios. En el nombre del Señor Jesucristo, Padre, te lo pedimos. Amén y amén. Gloria a Dios.